anteriormente, Marcelo Tinelli y Paula Robles anunciaron su compromiso y parece que se van a casar a finales de este año. Sí, el conductor de Videomatch lo anunció desde un móvil en Punta del Este. También reveló que Videomatch va a volver a la pantalla chica con su octava temporada. Lo cual se esperaba, teniendo en cuenta que el año pasado hizo 47 puntos de rating. Disculpa, tenemos una información de último minuto. Parece que se encontró un cuerpo calcinado en Pinamar. Sí, es muy pronto decirlo, pero es casi indudable que es un asesinato. Por ciertos elementos de la escena del crimen se cree que fue un crimen político. Parece que estamos hablando del cuerpo del fotógrafo y periodista Cabezas. Menem fue el presidente de la década de los 90. Tuvo 2 mandatos. Asumió por primera vez en 1989 y fue reelecto en 1995. Su segundo mandato terminó en 1999. Durante esos 10 años ocurrieron muchos sucesos, pero voy a nombrar los más destacados y los que le dan contexto al caso Cabezas. Al repasar la historia, se puede comprender mejor este crimen, cómo ocurrió e incluso tal vez el porqué. Una cuestión relevante es la economía. En 1989, Menem asumió con una hiperinflación ya presente, que desde el golpe militar venía agravándose. Los argentinos nos preguntamos, ¿qué es lo que nos pasa? Si lo que vienen desde afuera, ven esto y dicen, ¿pero qué hicieron de Argentina? En 1991, Domingo Felipe Cavallo asumió el puesto de Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos. Tenía como objetivo estabilizar la economía y detener la inflación, y lo logró. Cavallo es una persona quien más adelante tendría conflictos con el empresario Chabran debido a acusaciones de parte del economista. Por ende, ocupa un rol importante en el análisis de este crimen. Otro punto a destacar es que el mandato de Menem tenía numerosas y graves acusaciones de corrupción. Una de estas sería cuando Menem fue culpado por la presunta venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Es de las acusaciones más conocidas y forma parte de una gran lista de casos similares. Esta problemática es extensa por sí misma y entrar en su debida profundidad a la que le corresponde sacaría el foco del caso Cabezas. Tiene sus propias características, razones y contexto. Por eso me voy a limitar de explicarlo en detalle. Una característica de la época es el cholulismo. Les voy a leer la definición de cholulo, referido a persona que demuestra un interés excesivo por la vida de actores, deportistas, músicos u otras personas famosas. Se decía que Menem era cholulo, su vida era ostentosa, mediática y rodeado de celebridades. Se lo ha visto acompañado por los Rolling Stones, Antonio Banderas, Alan Parker, Maradona, Mirta Legrand, Susana Jiménez. Un suceso anecdótico fue cuando le prestó el balcón de la Casa Rosada a Madonna para la filmación de la película Evita. Todo esto también se trasladó a la política, se mostraba el poder y la fascinación por el consumo. Este cholulismo se podía encontrar geográficamente en Pinamar. La costa era donde iban los principales referentes del menemismo, y por ende era donde se negociaba. Con Menem, sin entrar en más detalle, se planearon viajes a la estratosfera, se generó el 1 a 1, se estableció la reforma constitucional, se privatizaron empresas, ocurrió el crimen a Carrasco, entre muchas otras cosas. Al repasar el caso Cabezas, se puede construir una línea de tiempo con sucesos determinantes que empieza mucho antes que la noche de su asesinato. Un empresario, un fotógrafo, una revista y una muerte, que tiene muchas repercusiones. Estamos hablando ni más ni menos que el asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas, calcinado por las órdenes del poderoso empresario Alfredo Chabran. ¿Cómo surgió? Es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué pasó en realidad? El 25 de enero de 1997, en Pinamar, había una fiesta de Oscar Andreani, una persona muy importante. José Luis Cabezas, junto a su compañero Gabriel Michi, eran los encargados de cubrir todas las temporadas en Pinamar. Una de las noches, ni más ni menos que el día 25 de enero de 1997. En la mañana, Cabezas nunca apareció al trabajo. Todos preocupados hasta que un oficial dio la noticia de que había sido asesinado y su auto estaba prendido fuego. Y llegaron a la conclusión de que había sido un crimen politizado. ¿Por qué decimos que era un crimen politizado? En esa época, en la presidencia se encontraba Carlos Menem, donde había demasiada corrupción. Luego, en Buenos Aires, se hizo el velatorio. Demasiadas personas, miles. Todos los periodistas fueron al obelisco e hicieron el camarazo. Levantaron las cámaras bien alto en forma de pedir justicia. El sospechoso principal era Alfredo Chabran. Todo lo que tenía que ver con Alfredo Chabran tenía que ver con secretos escondidos.
Estaba terminando la temporada en Pinamar y se enteran que estaba llegando Alfredo Jabran. Después de muchos intentos, logran sacarle una foto de frente y a la semana sale una noticia de él. Esto fue una revolución para el periodismo. Una frase icónica que define a Jabran es: el poder es tener impunidad. ¿Cierto? Meses después del suceso, en la revista encontraron una pista muy importante. Se hablaba de la banda de los Horneros, integrada por Auge, Retana, González y Braga, que habían tenido intervención en el crimen. Además, se le sumaron los policías como Camarata, Luna y Belowski. Silvia Belowski, la mujer de Preyeso, confirmó que fue Jabran. Contó la relación que había entre Jabran y Preyeso. A partir de esto, se hacen allanamientos. Jabran era prófugo, hasta que empezó la Interpol a buscarlo. Luego de días de investigaciones, fueron a buscarla a la estancia San Ignacio. Llegan a la suite de la casa, estaba con llave. Intentan abrir la puerta y en ese momento escuchan un disparo. Alfredo Jabran se había pegado un tiro. Todos los medios querían la foto, ponerle cara y cuerpo al empresario más poderoso de la Argentina. El hombre que había construido un imperio a través de su invisibilidad era fotografiado. José Luis tomó una fotografía que iba a sacudir a la política y al país entero, pero esa foto también expondría a una Argentina en los 90 y le pondría fin a su vida. El caso del fotógrafo de la revista Noticias estuvo en boca de todos en el 97. Luego de su asesinato, la divisa "No se olviden de Cabezas", que representó la indignación y el compromiso popular, fue publicado en todos los medios de comunicación y la prensa siguió minuciosamente la investigación desde Pinamar. Los periodistas publicaron con gran inmediatez las novedades referidas al caso, que no solo significó un hecho aberrante envuelto en un nuevo ataque a la prensa, sino también denuncias que recayeron en sectores de la política del gobierno de Menem y su relación con el empresario Jabran. El compromiso constante que adquirió la prensa se vio reflejado en la divulgación de actos en reclamo de justicia y el seguimiento de la causa judicial. La nota de 2 páginas, titulada Papi Mafia, cuenta sus contactos con el poder político, la reunión en casa de gobierno, las empresas que se le atribuyen y la presunta autoría intelectual del crimen de Cabezas. Alfredo Jabran, enemigo de la fama, ahora tiene sus fotos dando la vuelta al mundo. Al día siguiente, la revista Noticias sacó una edición con la tapa completamente negra que se agotó en todos los puntos de venta en menos de 48 horas. El caso generó tanta repercusión a nivel país que se generaron hasta parodias de este famoso empresario. Alfredo Jabran, perdón, ¿usted es dueño de un hotel impresionante en Pinamar? ¿No? Yo tengo una hostería. A partir de este caso se registró el mayor índice de ataques a la prensa y a periodistas. El asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas se enmarcó en ese contexto político y social que reflejó una censura a los medios de comunicación y, por consecuencia, la falta de libertad de expresión a diferentes voces e intimidaciones que propiciaban el silencio. El caso de José Luis Cabezas fue el peor ataque a la libertad de expresión desde la vuelta de la democracia en la Argentina. Quitarle la vida a un periodista por haber mostrado la identidad de un empresario en una foto, un hecho periodístico que afectó directamente al mundo periodístico. Este caso causó tanta repercusión para la población argentina como para el periodismo. Marcó un antes y un después, en donde por primera vez los argentinos pudieron abrir los ojos y ver la corrupción frente a ellos. La fragilidad social era muy notable. Se cumplen 25 años del caso y sigue vigente hasta para los que no lo vivimos. Se lo recuerda en documentales, libros, locales de ropa, música, medios, porque como la mayoría supone, este caso nunca realmente se cerró, continúa siendo un enigma y siempre lo será. Tras la muerte de Cabezas, se reúnen fotógrafos, periodistas y una gran multitud en la 9 de julio, en donde se realiza el famoso camarazo, en el cual los fotógrafos levantan su cámara al cielo en homenaje a José Luis. Fueron tantas las cámaras que se le dio ese nombre. Este es un homenaje que hasta hoy en día se sigue realizando en distintas partes del país. El asesinato de Cabezas se lo consideró como el mayor ataque a la libertad de prensa en plena democracia.
y cuestionó el uso de esta. El periodismo se unificó en el periodismo de investigación y surgió un auge en las escuelas de periodismo, en donde también los medios pasaron a hacer uso de la biopolítica y a ser críticos del menemismo. Puso muy en duda la figura de Menem como la de Duhalde, en donde se empezó una guerra interna entre ambas figuras. Menem decía que este crimen no era político y no habría por qué entrometerse, mientras que Duhalde decía que le habían tirado un muerto. Aseguraba que tenía que involucrarse profundamente. Ofreció una gran recompensa a quien aportara información. Trató de blanquear su imagen a toda costa. Se sabía que el empresario, Alfredo Jabram, frecuentaba en la Casa de Gobierno. Este tenía vínculos con la administración del presidente. A su vez, este crimen fue el que hizo visible los episodios siniestros del menemismo. La voladura de la fábrica militar del Río Tercero, los atentados de la AMIA y a la Embajada de Israel, el extraño accidente del helicóptero de Carlitos Menem Jr. Todo esto generó que las figuras del presidente y el vicepresidente fueran decayendo, lo cual afectó su reputación en las elecciones, y esto generó un mal resultado de ellas. Para esa época, poseía empresas en el rubro del correo. Era dueño de OCA, empresas de logística, dueño de Intercargo, la empresa que carga y descarga en los aviones, y hasta era dueño de la firma a cargo de los duty free de los aeropuertos argentinos. En épocas del 1 a 1 y la apertura económica, era imposible comprar o vender en el exterior sin pasar en algún momento por una empresa de Jabram. Sin embargo, Jabram era un gigante invisible. Su crecimiento en los negocios iba de la mano de un existente perfil público. Eran épocas pre-smartphone, redes sociales o cámaras callejeras de seguridad. Hoy le sería imposible adoptar la misma estrategia, hasta que el por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, lo denunció en 1995 como un mafioso en el propio Congreso de la Nación. ¿Conoce qué cara tienen? Yo sí la conozco porque a mí me vinieron a ver, pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Jabram. Alfredo Jabram tenía algunas fobias. Las más notorias, ser fotografiado y que le esposaran las muñecas. La primera lo condujo a la acusación de instigar el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, y la segunda al suicidio. Si me sacan una foto, es como pegarme un tiro en la frente. Alfredo Enrique Lavín Jabram, crimen está vinculado con el Estado. Estuvo rodeado por el misterio. Su rostro apareció por primera vez en la tapa de noticias en el verano de 1996. Jabram ataca de nuevo. Fue el titular de portada en la que trabajaron el cronista Gabriel Michi y Cabezas. Un año después de esa imagen y tras la fiesta de cumpleaños de Andriani, la banda de Los Hornos, comandada por Preyeso, secuestró y asesinó al fotoperiodista. En el plano criminológico, la pesquisa por lo de Cabezas siempre supo bailotear entre dos hipótesis, la pista policial y la pista Jabram. La primera apuntaba sobre la responsabilidad del gobernador Eduardo Duhalde. Fue una furiosa pulseada no ajena a otra, la de Duhalde con el presidente Carlos Menem, el protector de Jabram, a quien pretendía suceder en la Casa Rosada. Usted lo defiende mucho a Jabram. Yo no lo defendí nunca, Jabram. ¿No? Pero Duhalde lo cuestiona y usted nunca. ¿Cómo? Usted nunca lo cuestiona. Pero ¿por qué lo voy a cuestionar si no tengo pruebas? Yo al señor Jabram lo conocí en la Casa de Gobierno. Sí. ¿Y a quién iba a visitar? Y a los funcionarios del gobierno, como van todos los empresarios. Así fue como el crimen del fotógrafo se convirtió entonces en un tema central de la política. Todos los acusados por el crimen de Cabeza fueron condenados a perpetuidad y Jabram quedó como el gran culpable in absentia. El 20 de mayo de 1998, Jabram estuvo prófugo 5 días hasta que fue hallado en la instancia San Ignacio Entre Ríos, pero no llegó a ser detenido. Se disparó con una escopeta, solo, y dio pie así a una de las leyendas urbanas que aún perduran en parte de la sociedad. Muchos creían que el empresario había fingido su muerte para escapar de la justicia. Al día de hoy, la principal búsqueda de Google relacionada con el empresario es Jabram está vivo. Yo digo que Jabram no murió. Jabram no murió. Yo se los digo, él debe estar en Siria, muy tranquilo, riéndose de nosotros. Ese cuerpo no es de Jabram. Necesita vincularme con el caso Cabeza, porque todas las acusaciones que él ha hecho durante todo este tiempo fueron todas conjeturas. Nadie que haga su laburo para poder vivir es importante en realidad. Y José Luis Cabezas era eso, un laburante que trataba de hacer bien su trabajo. Y lo hacía bien, a lo mejor demasiado bien para un país acostumbrado a la truchada y a la mediocridad.
Hablar de cómo murió José Luis Cabezas es algo que no vamos a hacer hoy. Hoy queremos olvidar el caso Cabezas, olvidarlo para hablar del hombre, de ese simpático barbudo que sacaba fotos, del padre, del amigo, del esposo. Ese era el Cabezas que tuvo que morirse de la manera que murió para que un país dijera basta, basta de impunidad. Los próceres, los mártires, los santos, los héroes, terminan convirtiéndose solo en imágenes, o si se quiere, en símbolos que nos recuerdan ideas, mitos. Nosotros no queremos que José Luis Cabezas termine siendo otro cartel más en la calle como si fuera una campaña. Queremos que cuando veamos ese no se olviden, en realidad no nos olvidemos de Cabezas, pensemos en el tipo que dejó de vivir porque a otro se le ocurrió que así tenía que ser. Cabezas murió muy joven, antes de poder hacer un montón de cosas en su vida. Y sobre todo se murió antes de sacar su última foto. Pero ustedes y nosotros sabemos cuál es esa foto. La que muestra al responsable de su crimen entrando a la cárcel. Para siempre.